Lo harás si tú me lo pides, asintió, pues hazlo, exclamó con un suspiro hétero. No era lo peor, Harry, pensar en mis padres, en cómo iban a tomárselo, pero sí puedes facilitarle las cosas. Creo que empiezo a entender por qué los muertos te quieren tanto. Me llamo Penny Sanderson, y vivo. Vivía en, y así le contó al necroscopio todo sobre sí misma, y él recordó hasta el último detalle. Era lo que Darcy Clare quería, aunque no era todo. Cuando Penny Sanderson terminó con su relato, Harry supo que debía lograr que fuera un paso más allá. Escúchame, Penny, ahora no quiero que hagas ni digas nada. No intentes hablarme en absoluto, pero tal como te he dicho antes, esto es importante. Sobre él, Penny, antes, cuando te toqué y creíste que era él que había vuelto por más, recordaste cómo había sido, al menos en parte. Pensaste en ello en forma de breves recuerdos. A eso se le llama necrolenguaje. Y yo pude captarlo, pero estaba todo muy mezclado y desordenado. Pero no hay nada más, dijo. Fue así como ocurrió. De acuerdo, asintió Harry, está bien, pero necesito volver a verlo, porque cuanto mejor lo recuerde, más probabilidades tendré de encontrarlo. De modo que no tienes necesidad de contarme nada, al menos no de forma consciente. Simplemente te diré unas cuantas palabras a las que reaccionarás recordando lo que necesito. ¿Lo comprendes? Asociación de palabras, sí, más o menos, salvo que en este caso la asociación será para ti algo horrendo, aunque sin duda más fácil que hablar de ello. La muchacha comprendió. Harry sintió su voluntad de cooperar. Antes de que pudiera echarse atrás, dijo: cuchillo. Una imagen golpeó la pantalla de su mente como una mezcla de sangre y ácido. La sangre lo sacó de sus casillas y el ácido lo quemó con su calor. Fijó la imagen para siempre. Harry retrocedió ante el insoportable horror de la chica, y de no haber estado sentado habría caído al suelo. El choque fue así de fuerte, aunque duró una fracción de segundo. Cuando la muchacha dejó de sollozar, le preguntó: ¿te encuentras bien? No, sí. Cara, le espetó Harry. Cara. Su cara, insistió Harry, y una cara enrojecida, con una sonrisa malévola y lujuriosa, la boca abierta y babeante y unos ojos insensatos como diamantes helados. Pasó rauda ante la mente del necroscopio, pero no tan rauda como para que no pudiera captarla. Esta vez la muchacha no lloró. Quería que aquello sirviera para algo. Quería que aquel ser fuese llevado ante la justicia. ¿Dónde? Una imagen de un aparcamiento, un restaurante de la autopista. La oscuridad traspasaba por puntos luminosos, una hilera de coches y camiones que avanzaban por 3 carriles, luces que venían de frente y que encandilaban momentáneamente, y limpiabrisas que se movían, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pero no había dolor, por lo que Harry supuso que no fue allí donde ocurrió. No, allí había comenzado a suceder, probablemente donde la chica lo encontró. ¿Te recogió en un coche? La imagen borrosa por la lluvia de un panel azulado con letras blancas impresas o pintadas, Frick o Frick. El panel tenía muchas ruedas y soltaba humo. Era la forma en que la muchacha lo recordaba. Un vehículo largo, un camión, un remolque. Pen, quiero que entiendas que debo hacerlo, solo que esta vez no me refiero a dónde lo conociste. ¿Dónde? Hielo, frío terrible, oscuridad, todo el lugar vibraba o palpitaba suavemente, y cosas muertas colgadas por todas partes. Harry intentó formar una imagen en su mente, pero no había nada claro, solo el miedo de la muchacha y su incredulidad que de aquello le estuviera ocurriendo a ella. Volvió a llorar aterrorizada. Harry supo que pronto tendría que interrumpir el interrogatorio. Era incapaz de causarle más daño, aunque al mismo tiempo sabía que en ese momento no debía ceder. Muerte, le espetó y cedió a sí mismo. La escena del cuchillo volvió a repetirse y Harry comprendió que la estaba perdiendo. Notó cómo se alejaba de él. Antes de que ocurriera, le dijo: y después, Dios santo, quería saberlo, no quería saberlo. Penny Sanderson lanzó un grito prolongado, pero el necroscopio recibió la imagen y deseó no haberse tomado aquella molestia. Capítulo 2. Sobre la espalda y la pica. Harry permaneció con la muchacha durante otra media hora. Trató de calmarla. Hizo lo que pudo para tranquilizarla, y así logró sacarle algunos datos personales, lo suficientes para que la policía pudiera comenzar su trabajo. Cuando llegó la hora de marcharse, ella lo retuvo y le hizo prometer que volvería a visitarla.
No llevaba mucho tiempo en ese estado, pero Penny ya había descubierto que la muerte era algo muy solitario. El necroscopio estaba hastiado, o al menos eso creía él, de la vida, de la muerte, de todo. Creía que necesitaba una motivación antes de dejarla. Le preguntó si le molestaba que la mirase. Ella le contestó que debía haber sido cualquier otra persona, le habría dado igual, porque ni siquiera se habría enterado de que la estaban mirando. Pero en el caso de Harry sí que lo sabría, pues él era el necroscopio, era una muchacha tímida. Protestó él suavemente, no soy ningún mirón. Si no estuviera, si él no me hubiera, si no estuviera marcada, entonces no creo que me importara, le dijo. Penny, eres preciosa, le dijo Harry, y yo, a pesar de todo lo dicho y hecho, no soy más que un ser humano. Pero créeme, no quiero ofenderte cuando te digo que en este momento no estoy interesado en este aspecto. Quiero verte precisamente porque estás marcada. Necesito sentir rabia, y ahora que te conozco, sé que si veo lo que te hizo, sentiré mucha rabia. Entonces tendré que imaginar que eres mi médico, contestó ella. Harry apartó con suavidad la sábana del plástico del cuerpo joven y pálido. La miró y con estremecimiento volvió a cubrirla. Tan mal estoy, hizo un esfuerzo por contener un sollozo. Es una pena, mamá siempre me decía que podía ser modelo. Claro que sí, respondió él, eras muy hermosa. Y ahora ya no, aunque lograra contener las lágrimas, Harry notó cómo se desbordaba la desesperación de la chica. Al cabo de un rato le preguntó, Harry, ¿te ha dado rabia? Sintió que un gruñido le subía por la garganta, lo contuvo y antes de irse contestó, sí, me ha dado rabia. Darcy y Claire seguía fuera con el policía de paisano. Harry tenía aspecto de fatigado cuando se reunió con ellos y cerró la puerta. Le he dejado la cara destapada, dijo. A continuación dirigió una mirada colérica y al agente añadió, no, no le tapen la cara. El otro enarcó una ceja con aire indiferente, se encogió de hombros y con el acento nasal de Glasgow y un tono nada compasivo preguntó, ¿quién? ¿Yo? Yo no tengo nada que ver con eso, jefe, pero cuando están muertos se les tapa la cara. Harry se volvió rápidamente hacia él con los ojos muy abiertos, las aletas de la nariz palpitantes y la cara crispada, y fue entonces cuando el instinto de Darcy Clay se hizo cargo de la situación. De repente el necroscopio se había vuelto peligroso y el extraño don de Claire lo percibió. Había en él una rabia inmensa que debía desahogar con alguien. Claire sabía que esa rabia no iba dirigida al policía ni a nadie en particular, tan solo necesitaba un desahogo. Se interpuso veloz entre Harry y el agente especial y aferró el necroscopio por los brazos. Venga, Harry, le dijo con urgencia, ya vale, lo que ocurre es que esta gente ve cosas así todos los días. No los afecta tanto, se acostumbran. Con un esfuerzo Harry logró dominarse, miró a Claire y gruñó. No ven cosas así todos los días, nadie puede acostumbrarse, nunca la idea de que algo, pueda hacerle eso a una chica. Al ver la expresión de asombro de Claire, añadió, ya te lo explicaré después. Miró por encima del hombro de Claire y con un tono casi civilizado, más civilizado, preguntó a la gente, ¿tiene usted una libreta? Perplejo sin saber qué ocurría y con la única idea de cumplir con su trabajo, el otro respondió sí, y buscó a tientas en el bolsillo. Carabateó rápidamente cuando Harry le dio el nombre de Penny, su dirección y los datos de su familia, después de lo cual, y con aire aún más perplejo, preguntó, ¿está usted seguro de estos datos, señor? Harry asintió. Usted asegúrese de pasarlos tal como se los he dado. De acuerdo, no quiero que nadie le tape la cara. Penny detesta llevar la cara tapada. ¿Conocía usted a la muchacha? No, respondió Harry, pero ahora la conozco. Dejaron a la gente que hablaba ya por su walkie-talkie y se rascaba la cabeza y salieron al patio a respirar el aire fresco. Cuando quedaron bajo el sol, Harry se puso las gafas oscuras y se subió al cuello del abrigo. ¿Hay algo más? ¿No es cierto?, preguntó Claire. Harry asintió, pero inmediatamente dijo, da igual lo que haya. ¿Qué has averiguado tú? ¿Sabes a qué te estás enfrentando? Claire levantó las manos y contestó, solo que se trata de un asesino reincidente
y que es raro. ¿Pero sabes lo que hace? Sí, asintió Claire. Sabemos que es algo sexual, al menos un tipo de sexo, del enfermizo. Más enfermizo de lo que imaginas. Harry se estremeció. El tipo de conducta enfermiza que tendría Dragosani. ¿Qué? Exclamó Claire y se detuvo. Un nigromante, le respondió Harry, asesino y además nigromante. Y en cierto modo peor que Dragosani, porque además es necrofílico. Claire se las arregló para hacer una mueca y poner cara inexpresiva al mismo tiempo. Refréscame un poco la memoria, le pidió. Sé que debería haberlo captado, pero no me aclaro. Harry reflexionó unos instantes antes de contestar, pero al final la única manera de explicarlo era decirlo tal como era. Dragosani destrozaba los cadáveres de los muertos para sacarles información, dijo por fin. Ese era su don, del mismo modo que tú tienes el tuyo y yo el mío. La nigromancia, a eso se dedica cuando trabajo para Gregor Boromis y la sección PS soviética en el chateo Bronisti y a examinar los cadáveres de los enemigos de su país. Era capaz de leer sus pasiones en la mucosidad de sus ojos, de arrancar las verdades de sus vidas de las vísceras, de sintonizar los susurros de sus cerebros paralizados y de olisquear lo más ínfimos secretos en los gases que soltaban sus intestinos hinchados. Claire levantó una mano en señal de protesta. Por favor, Harry, y eso ya lo sé. El necroscopio asintió y prosiguió. Pero no sabes lo que siente al estar muerto y por eso no lo comprendes, porque ni siquiera llegas a imaginar de qué hablo. Sabes lo que yo hago y lo aceptas porque lo sabes a ciencia cierta. Pero en el fondo sigues creyendo que es algo demasiado rebuscado para pensar en ello, de modo que no piensas en ello. Y no te culpo, por eso no te pido que me escuches. Sé que siempre he sostenido que era diferente de Dragosani, pero en ciertos aspectos él y yo nos parecíamos. Ni siquiera ahora me gusta reconocerlo, pero es la verdad. Ya sabes lo que es cabrón hizo a Kenneth Gormley. En qué lo convirtió, pero solo yo sé lo que Gormley pensaba de todo aquello. Y fue entonces cuando Claire lo comprendió. Aspiró profundamente y sintió que se le erizaban los pelos de la nuca al tiempo que un temblor irrefrenable le recorría el cuerpo. Dios santo, tienes razón, exclamó con un hilo de voz. No pienso en ello porque no quiero hacerlo, pero en realidad Kenan lo sabía. Sintió todo lo que Dragosani le hizo. Exacto, dijo Harry, y prosiguió implacable. La tortura es la principal herramienta del nigromante. Los muertos sienten cómo el nigromante trabaja sobre ellos, del mismo modo que me oyen a mí cuando les hablo. Y mientras a los vivos les queda el recurso del grito, ellos no pueden hacer nada, ni siquiera gritar, y tampoco ser oídos. Y Penny Sanderson, Claire palideció por un instante, sintió que todo gruñó Harry, y ese cabrón sea quien sea, lo sabía, ya ves, la violación es una cosa de por sí bastante grave cuando el que la sufre está vivo, pero la necrofilia es algo bien distinto, un ultraje perpetrado contra los muertos que no sienten. Lo que él hace es aún más bajo, tortura a sus víctimas mientras están vivas y luego las tortura después de muertas, y sabe que mientras lo hace sus víctimas lo sienten todo. Utiliza un cuchillo con hoja curvada como una herramienta para sacar tierra cuando vas a plantar un bulbo. Es afiladísimo y no lo utiliza para sacar tierra. Claire tenía la intención de hacer un alto en la sala de guardia para hablar con los policías que había allí, pero en ese momento, pálido como un fantasma, se apoyó en el muro bajo el castillo. Se aferró a los ladrillos para no caerse, respiró entrecortadamente y se controló para no arrojar la bilis que le subía desde el estómago. Dios santo, gritó con voz ahogada. Ya lo comprendía todo y nada podía hacer para borrar la imagen que se había formado en su mente. Sexo desviado, por favor, qué eufemismo. Harry había seguido a Claire hasta la pared. El jefe de la sección PS lo miró de soslayo con los ojos húmedos. Les hace agujeros a esas pobres chicas y después los utiliza para hacer el amor.
Amor, siseó el necroscopio. Su carne abre surcos en la sangre del mismo modo que el morro de un cerdo abre surcos en la tierra, Darcy, con la diferencia de que el suelo no siente nada. ¿No te ha dicho la policía dónde deja su semen? Los ojos de Claire estaban anegados en lágrimas y la frente le quemaba. Notó que la náusea daba paso a un odio frío casi tan intenso como el del necroscopio. No, la policía no se lo había dicho, pero ya lo sabía. Apartó la mirada, contempló la ciudad borrosa y preguntó: ¿Cómo sabes que él sabe lo que ellas sienten? Porque habla mientras lo hace, respondió Harry sin piedad, y cuando gritan en su agonía desesperados por el dolor y le suplican que pare, las escucha y después se ríe. Claire pensó: Dios me ampare, no debí preguntar, y tú, cabrón, tú, Harry Queo, no debiste habérmelo dicho. Con ojos enfurecidos volvió el rostro hacia el necroscopio y se encontró solo. El viento soplaba en la explanada y los turistas se agazapaban para no dejarse vencer por su fuerza. En el cielo las gaviotas chillaban al tiempo que volaban en espiral, llevadas por una corriente ascendente, pero Harry ya no estaba allí. Más tarde, con ayuda de Claire, Harry lo dispuso todo para que Penny Sanderson fuera incinerada. Los padres de la chica sí lo querían y no les haría daño que todo fuera un montaje. De todos modos no se enterarían. Penny ya era cenizas cuando sus lágrimas cayeron sobre su ataúd vacío, antes de que éste se deslizara y desapareciera tras unas cortinas crujientes para convertirse en humo de madera. Claire no quería hacerlo, pero estaba en deuda con Harry por muchas cosas y no veía la hora de atrapar al maníaco que le había hecho eso a Penny y a muchas otras inocentes. Si tengo sus cenizas, le había dicho Harry, sus cenizas puras sin mezclar con tela quemada ni carbón, entonces podré hablar con ella cuando lo desee, tal vez recuerde algo importante. En aquel momento parecía lógico, si podía llamarse así, cuando estaba relacionado con el necroscopio, de modo que Claire había movido los hilos. Como jefe de la sección PS poseía ese poder. Aunque de haber conocido toda la historia de lo ocurrido en el castillo de Llenos Ferenzi, en Transilvania, tal vez se lo habría pensado 2 veces, para acabar no moviendo un dedo. Sin duda no habría seguido adelante con el plan si Zeke Foener se hubiera mantenido firme en su primera acusación, bien, y no una acusación, si al menos una premonición. Zeke era telépata y sumamente leal al necroscopio. En las islas griegas, al final del asunto Ferenzi, había tenido ocasión de ponerse en contacto mental con Harry, y durante ese contacto algo la había dejado paralizado de miedo. Pero tuvo que pasar un tiempo antes de que pudiera contar a Claire lo ocurrido. En aquella ocasión, hacía menos de un mes, se encontraban en la isla de Rodas y todavía recordaba claramente la conversación. ¿Qué te ocurre, Zeke?, le había preguntado cuando pudo hablar con ella a solas. La expresión de tu cara ha cambiado cuando te has puesto en contacto con Harry. ¿Acaso está en apuros? No, sí, no lo sé, le había contestado. Podía percibir el miedo y la frustración en cada una de sus palabras y sus movimientos. Después le dirigió aquella misma mirada extraña, incrédula, que había visto cuando intentó ponerse en contacto con Harry, como si contemplara cosas extrañas en un mundo lejano, más allá de los tiempos y los lugares que conocemos. Recordó entonces que en una ocasión Zeke había estado en un mundo así con Harry Queo, un mundo de vampiros. Zeke le dijo: si hay algo que debo saber sobre Harry, creo que es justo ¿Justo para quién? Lo había interrumpido. ¿Para qué? ¿Es justo para él? Entonces Claire sintió que se le helaba la sangre y respondió: creo que es mejor que te expliques. No puedo explicar nada, explicó ella. O tal vez sí. La expresión vacía de sus hermosos ojos había cambiado un poco y su tono se había vuelto más razonable, incluso suplicante. Lo que pasa es que parece como si todas las mentes con las que me he puesto en contacto en estos últimos días hayan sido las de ellos. Quizás he empezado a encontrarlos allí donde no los hay, donde es imposible que estén. Supo entonces, sin la menor duda, lo que Zeke intentaba decirle.
¿Quieres decir que cuando te pusiste en contacto con Harry sentiste que...? Sí, sí, volvió a exclamar, pero podría estar equivocada. ¿Acaso no es eso lo que está haciendo en este momento, enfrentarse a ellos? En ese mismo instante y está cerca de los vampiros, incluso mientras hablamos. Quizás entre en contacto con uno de ellos. Santo cielo, tuvo que haber sido uno de ellos. Fin de la conversación, pero Claire no había podido apartarla de su mente. Desde entonces, cuando llegó el momento de abandonar las islas y volver a casa, le preguntó a Seth si quería visitar Inglaterra como invitada de la sección PS. Su respuesta había sido más o menos lo que había imaginado. No engañas a nadie, Darcy. Además, no me gusta la idea de que quieras engañarme a mí, y menos después de todo esto. De manera que te lo diré sin rodeos. Detesto las secciones PS, ya sean soviéticas o británicas, o de donde sean. No me refiero a los PS en concreto, sino al modo en que son utilizados, al hecho de que sea preciso utilizarlos. En cuanto a Harry, no iré contra Necroscopio, y sacudió la cabeza con decisión. Harry y yo estuvimos en bandos diferentes y me dio muy buenos consejos. Nunca te enfrentes a mí ni a los míos, me dijo, y yo no voy a hacerlo. He visto su mente por dentro, Darcy, y sé que cuando alguien como Harry te dice algo así, más te vale hacerle caso, de manera que si hay problemas, son tus problemas, no los míos. Era el tipo de respuesta que preocupaba todavía más. Concluida la expedición griega, una vez en Londres, en la central de la sección PS, se encontró con una montaña de trabajo atrasado. Durante los primeros días de su regreso al despacho, Claire comenzó a solucionar muchos de los asuntos pendientes, y con ello había logrado liberar su mente de gran parte del horror del caso Ferencia. Pero las pesadillas no le dejaban dormir, sobre todo una muy desagradable y repetitiva. En esencia ocurría lo siguiente: se encontraban Claire, Seth, Jan Simmons, Ben Tranks, Manolis, Papastamos, casi todo el equipo griego, con la importante excepción de Harry Kane, en una barca que se mecía suavemente sobre un mar completamente en calma. Aquel mar era tan azul que solo podía tratarse del Egeo. Una islita desnuda rocosa flotaba en el azul, formando una silueta negra de contornos dorados contra la enceguecedora refracción del sol que comenzaba a ocultarse tras el promontorio rocoso de la isla para producir un efímero crepúsculo. Una escena serena, inmaculadamente estructurada, vívida, real. No había en ella un solo indicio de que se tratase del preludio de una pesadilla, pero como se trataba de un hecho que se repetía en realidad cada noche, Claire sabía siempre lo que ocurriría después y dónde debía buscar su inicio. Miraba a Seth, preciosa, con un traje de baño que dejaba poco a la imaginación, que tomaba el sol tendida sobre una estrecha plataforma acoplada a las hiladas superiores de la proa. Estaba tumbada boca abajo con el rostro ladeado y una mano hundida en el agua. El mar estaba tan en calma que sus dedos provocaban pequeñas olas, pero entonces Seth miró de repente la mano que tenía en el agua. La sacó violentamente y después de volver a observarla lanzó un grito de disgusto y se abalanzó hacia el interior de la barca. La mano le sangraba. No, no le sangraba, sino que estaba ensangrentada, como si la hubiera hundido en la sangre de alguien. Para entonces toda la tripulación había contemplado cómo en el mar se formaba un enorme surco rojo, un manchón alargado que parecía una capa de aceite o de sangre que flotaba sobre el agua alrededor de la barca, lamiéndola con sus franjas encarnadas. Pero ¿de dónde procedía? Todos miraban el mar. En la distancia, siguiendo la mancha hasta llegar a su origen, aparecía entonces algo que no habían notado. A apenas 50 metros, la proa verrugosa y cubierta de crustáceos de una embarcación hundida surgía del agua a manera de grotesco saludo. El mascarón de proa era una cara horrible, pero reconocible, una figura con la boca abierta y unos colmillos desproporcionados. De la boca manaba, cual grito silencioso,
un torrente inagotable de sangre. Y el nombre de aquella embarcación que zozobraba, tragada por su propia sangre antes de perderse de vista, a Claire no le hizo falta leer todas las letras negras pintadas en su quilla leprosa mientras una tras otra iban desapareciendo en orden decreciente en el mar escarlata. ORCEN. No, sabía ya que trataba de la nave apestada Necroscopio, que había zarpado de Edimburgo, contaminada en extraños puertos y condenada por toda la eternidad a los mares de sangre, o hasta que zozobrara como hacía en aquel momento. Contempló espantado cómo se hundía y se puso en pie de un salto, cuando Papastamos lanzó una maldición y se precipitó para aferrar a un lanzarpones. La mancha de sangre junto a la barca comenzó a hervir, a despedir humo al tiempo que algo indefinible afloraba a la superficie. Un cuerpo desnudo boca abajo flotó y se bamboleó como una extraña medusa agitando los tentáculos de sus brazos y sus piernas. Débil como una medusa intentó nadar. Papastamos se acercó a la borda y apuntó con su arma. Claire avanzó y gritó «¡No!», pero demasiado tarde. El arpón de acero siseó en el aire y se hundió con un ruido sordo en la espalda del solitario superviviente que se sacudió en el agua y se dio la vuelta. Su cara era la misma que aparecía en el mascarón de proa, y sus ojos carmesí centelleaban y su boca escarlata escupía sangre mientras se hundía para perderse de vista por última vez. En ese momento Claire se despertó sobresaltado, como se sobresaltaba ahora al oír sonar el teléfono, aunque suspiró aliviado al ver interrumpida esa cadena de pensamientos. Dejó que el teléfono sonara unos instantes y analizó su pesadilla a la luz de la fría lógica. Claire no era un oniromante, pero la interpretación del sueño era bien simple. Consternada, Seth había señalado a Harry con el dedo de la sospecha. En cuanto al telón de fondo del mar Egeo y a la sangre resultaba de lo más apropiado en esas circunstancias, sobre todo considerando los acontecimientos del pasado reciente. ¿Cuál era la conclusión del sueño? Papastamos había puesto fin al horror, pero eso no era significativo. No había sido esa la finalidad. No tenía por qué ser Papastamos, podía haber sido cualquiera de ellos, exceptuando a Claire. Ahí estaba la cuestión de que no lo había hecho Darcy Clare en persona y que él no había querido que ocurriera. De hecho, había tratado de impedirlo, de la misma manera que en ese mismo momento se mostraba más que reacio a iniciar ninguna. El teléfono iba a sonar por quinta vez cuando lo cogió, pero el alivio que sintió al oír el primer timbrazo fue efímero. Su pesadilla hablaba desde el otro extremo de la línea. Darcy. La voz del necroscopio sonó tranquila, sosegada, más indiferente de lo que Claire la hubiera oído jamás. Harry. Claire pulsó un botón de su escritorio para grabar la conversación y otro para advertir a la centralita que intentara localizar la llamada. Creí que me llamarías mucho antes. ¿Y por qué? Harry formulaba buenas preguntas y esa dejó a Claire de una pieza, porque después de todo la sección PS no era propiedad de Harry Quero. Por tu interés en ese asesino reincidente, respondió enseguida. Ya han pasado 10 días de que nos vimos en Edimburgo y desde entonces solo hablamos una vez. Supongo que esperaba que averiguaras algo pronto. ¿Y tu gente? Preguntó Harry. ¿Tu PS han logrado averiguar algo? ¿Tus telépatas, tus expertos en corazonadas, precognición y localizaciones? ¿Ha descubierto algo la policía? Claro que no, porque de ser así no me estarías preguntando. Oye, que yo solo soy un hombre, Darcy, y tú cuentas con todo un equipo. Claire decidió seguirle el juego. Muy bien, pues ¿a qué debo el placer de tu llamada, Harry? No puedo creer que sea por pura cortesía. La risita al necroscopio normal, aunque un tanto seca, le produjo un cierto alivio. Eres estupendo, como
contrincante dialéctico, le dijo. Lástima que te des por vencido tan pronto. Antes de que Claire pudiera replicar, prosiguió. Necesito cierta información, Darcy, por ello te llamo. ¿Con quién estaré hablando?, se preguntó Claire. ¿Con qué estoy hablando? Dios santo, si pudiera estar seguro de que eres tú, Harry, quiero decir todo tú, solo tú, pero no estoy seguro, y si no eres todo tú, entonces tarde o temprano tendré la obligación de ponerle remedio. Y precisamente de eso trataba su pesadilla. En voz alta preguntó, ¿información? ¿En qué puedo ayudarte? En dos cosas, respondió Harry. La primera es complicada, detalles sobre las demás chicas asesinadas. Bueno, ya sé que podría conseguirlos por mi cuenta. Tengo amigos en los sitios adecuados, ¿no? Pero esta vez preferiría no importunar a los huestes de los muertos. Y eso, Claire sintió curiosidad. De pronto Harry parecía vacío. Importunar a la gran mayoría. Los muertos harían cualquier cosa por el microscopio, incluso levantarse de sus tumbas. Ya les hemos pedido demasiadas cosas a los muertos, intentó explicar Harry, como si le hubiera leído la mente. Ha llegado la hora de que les hagamos unos cuantos favores.